Muy buenas tardes, queridas y queridos estudiantes. Espero que estén teniendo un buen inicio de semana. Como habíamos programado el día de hoy, vamos a continuar con nuestra sesión, ¿cierto?, de alimentación, y vamos a seguir viendo nuestro módulo número 2 de la unidad 1. Para eso vamos a empezar, bueno, ya se está grabando la clase, ¿cierto? Vamos a dar inicio, voy a empezar a compartir la pantalla, vamos a proyectar nuestra diapositiva. Para el día de hoy vamos a ver sistema HACCP o sistema HACCP en la industria alimentaria. Como les decía, esta es la continuación de nuestro unidad 1, pero este va a ser el módulo número 2, ¿cierto? Para esto voy a dejar de compartir la pantalla para no tener problemas de conexión, ¿cierto? Como vimos anteriormente en nuestras clases, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que es buenas prácticas de manufactura y puntos críticos de control. Para todos aquellos que no pudieron estar la sesión pasada, vamos a hacer este recordatorio porque nos va a servir además para poder tener una visión y una nueva noción de lo que es el sistema HACCP y cómo es su aplicación en el sistema de la industria alimentaria. Excepto, como habíamos visto en la clase anterior, las buenas prácticas de manufactura son todas aquellas prácticas, ¿cierto?, y herramientas básicas que nosotros utilizamos para la obtención de productos que nos van a ayudar para el consumo humano, ¿cierto?, y de la elaboración de productos que nosotros tengamos dentro de la industria alimentaria, y los principales se centralizan en la higiene y en la forma de manipulación de los alimentos. Entonces, dentro de las buenas prácticas de manufactura vamos a ver que están las de tipo personal. Personal se refiere a toda la gente que esté trabajando con nosotros dentro de la industria alimentaria, ¿cierto?, en las distintas áreas del proceso de la gestión de la industria alimentaria, ¿cierto? Por otra parte, vamos a ver la infraestructura, las instalaciones y los equipos, el almacenamiento y la distribución y los controles de los procesos de la producción, ¿cierto? Además, estas herramientas, estas buenas prácticas de manufactura, son útiles para el diseño y el funcionamiento de los establecimientos, como ya lo mencionábamos, y para el desarrollo de los procesos de los productos relacionados con todo lo que tiene que ver con la alimentación. Estas buenas prácticas de manufactura, ¿cierto?, nos dan ventaja en la organización de todo lo que tiene que ver con los procesos de producción de alimentos, y nos van a dar y nos van a garantizar que tengamos productos inocuos que ofrecerle a nuestros comensales, ¿cierto? A su vez, esto también mejora los sistemas de calidad de la empresa y los procesos de producción. Como les decía, existen en, en la industria alimentaria varios procesos en los cuales nosotros tenemos que realizar buenas prácticas de manufactura, y esto nos lleva a hablar directamente de lo que son los POEs. Como habíamos visto en la clase anterior, los POEs son todos los procedimientos operacionales estandarizados de saneamiento, y estos tienen que ver directamente con el personal que nosotros tenemos a cargo y cómo es que ellos deben cuidarse para poder tener y poder brindar alimentos seguros a la población, objetivo que nosotros vamos a atender en nuestra alimentación, en nuestro servicio de alimentación, perdón. Entonces, estos POEs nosotros los podemos regular a través de, como habíamos mencionado, algunas em, libretas de asistencia que nos van a permitir hacer unos checklists diarios al personal cada vez que se presenta en el servicio de alimentación. Este checklist, recordemos que tiene que contar con el higiene del personal, el higiene de los instrumentos, el higiene del almacenamiento y distribución, y el higiene que tiene que tener el control del proceso de producción. Y siempre recalcar que este proceso de producción tiene que estar regulado también por un flujo unidireccional del sistema de alimentación, ¿cierto? Por otro lado, vamos a ver que también contamos con puntos críticos de control que, como habíamos dicho la clase anterior, son un sistema esencial para prevenir y eliminar riesgos asociados a todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos, ¿cierto? Esta reducción de carga viral, por ejemplo, de carga bacteriana que tengan los alimentos, nos va a permitir que el alimento no sea perjudicial para la salud al momento de que el consumidor tenga acceso a él. Y lo más importante, que también quiero recalcar lo de la clase anterior, es que cada alimento posee un punto diferente de puntos críticos de control.
Ahora vamos a pasar directamente a ver lo que es el sistema HACCP o HACCP, ¿cierto? Para tener una noción más o menos amplia de lo que es este sistema, vamos a hablar un poco de la historia de este sistema, ¿cierto? Y este sistema HACCP nos va a permitir, ¿cierto? Como lo dicen sus siglas en inglés, es un sistema de análisis de puntos críticos de control. ¿Cierto? Se crea a partir del año aproximado de 1960 y se pone en práctica en la NASA. Y esto tiene que ver directamente con que los alimentos que consumían los astronautas que hacían pruebas tenían una caducidad muy rápida y aumentaba su carga bacteriana muy rápido. Entonces se crea este sistema para poder empezar a medir cuáles eran los puntos críticos en los cuales había aumento de la carga bacteriana, ¿cierto? Y dónde era, en qué puntos de la producción del proceso era donde había que poner énfasis en la inocuidad de los alimentos. Ya hacia el año 1973, ¿cierto? La Pillsbury Company publicó el primer documento detallado de esta técnica, que lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, y vamos a ver cómo esta técnica nos permite a nosotros ofrecer al comensal el producto final que es totalmente inocuo y que efectivamente no va a traer problemas de ETA, que como también lo vimos en la clase anterior, son todas estas enfermedades transmitidas por los alimentos. Ya hacia 1985, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos recomendó el uso del sistema HACCP en los programas de control de alimentos. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es en sí el sistema HACCP? Este es un sistema que nos permite identificar los peligros significativos y las medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos y desde la producción primaria hasta la producción final. ¿Cierto? También es un instrumento que nos permite evaluar los potenciales peligros y establecer un sistema de control que se centra en la prevención de las enfermedades de transmisión por los alimentos. ¿Cierto? Y la finalidad del sistema HACCP, por otro lado, es que el control se centra en los puntos críticos de control que ya mencionamos hace un momento. Ahora, la aplicación de este plan, ¿cierto?, permite incorporar los principios con la necesaria flexibilidad de modo que se garantice una aplicación y se pueda dar en todas las circunstancias y en todos los tipos de servicios de alimentación. Como vimos, existen servicios primarios, secundarios y terciarios de alimentación, y estos dependen básicamente de cuántos comensales atienden por día, ¿cierto? Como habíamos visto en la clase anterior, existen estos tres rangos y lo importante es poder diferenciarlos y a su vez también identificar que el sistema HACCP nos permite llevar este control de puntos críticos a nivel de las tres grandes cadenas de alimentación, primaria, secundaria y terciaria como nombre. ¿Cierto? Esta norma posee 7 principios y su aplicación está mediada por 12 pasos que deben desarrollarse secuencialmente. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a ver los principios del sistema HACCP. ¿Cierto? Los 7 principales principios van desde el 1 hasta el 7 enumerado y como decía, lo importante es llevar una secuencia de estos puntos críticos, ¿cierto? La identificación parte con toda la identificación de todos los posibles riesgos relacionados con cada fase y el análisis de estos peligros identificados, además del estudio de las medidas para controlar los peligros identificados. ¿Cierto? En segundo lugar, necesitamos determinar cuáles son los puntos críticos de control, ¿cierto? Como número 3 tenemos el establecimiento de los puntos críticos para cada punto crítico de control. Más adelante vamos a ver cada una de estas fases y las vamos a ejemplificar para que ustedes puedan también entender cómo es esto, porque al principio estamos viendo como primera medida la teoría de este sistema, que es un gran sistema, cabe decir, pero lo vamos a entender aún más cuando lo ejemplifiquemos, ¿cierto? Y lo pongamos en práctica. Como número 4 tenemos que necesitamos establecer un sistema de monitoreo para cada uno de los puntos críticos de control, ¿cierto? Como número 5 tenemos que necesitamos establecer acciones correctivas, ¿cierto? Yo, como les decía, les voy a pasar a explicar en un momento cada uno de los puntos para que los podamos entender y los podamos poner en práctica. Como número 6 tenemos un establecimiento de sistemas de verificación y como número 7 establecimiento de un sistema de documentación y registro.
Ahora, los pasos para la ejecución del sistema HACCP, ¿cierto? Como número uno tenemos la formación de un equipo HACCP, que este básicamente está mediado por la formación de un equipo multidisciplinario que disponga de los conocimientos y competencias técnicas sobre los productos que se van a elaborar dentro de la central de alimentación, ¿cierto? Como número dos tenemos la descripción del producto, que este se debe formular dando una descripción bien completa del producto, que puede incluir la información pertinente a la inocuidad de ese alimento, ¿cierto? Y como por ejemplo podemos ver que puede ser su composición, su estructura física o química, incluyendo el pH, podemos incluir tratamientos microbicidas, microbiostáticos, ¿cierto? Condiciones de cómo servirlo, de cómo almacenarlo, etc. Para el punto número 3, vamos a decir que es la determinación del uso previsto del producto, ¿cierto? Esto básicamente es identificar y documentar el uso previsto del producto considerando los usos que uno le va a dar a este producto, ¿cierto? Como por ejemplo, cómo servirlo, cómo calentarlo, cuánto calentarlo, a qué temperatura calentarlo, en qué momento calentarlo. Todo eso debería ir determinado en este punto. Para el número 4, la elaboración de un diagrama de flujo, el equipo HACCP, que formamos al principio en el punto número 1, es el que establece el diagrama de flujo y debe describir en forma simple todas las etapas involucradas en el proceso, ¿cierto?, del diagrama de flujo. La idea es siempre, como decían en el principio de la clase, mantener un diagrama de flujo que nos permita mantener los alimentos en un flujo unidireccional, ¿cierto? Y que no se vuelva un alimento a la etapa previa, ¿cierto? Si por ejemplo tenemos un diagrama de flujo que consta de 5 pasos, la idea es que cuando el producto llegue al paso número 4 no tenga que volver al 3, porque eso nos va a evitar que nosotros aumentemos la carga bacteriológica, y además nos va a permitir asegurar la inocuidad y garantizar la inocuidad y la seguridad alimentaria. ¿Cierto? Ahora, como punto número 5, tenemos la confirmación in situ del diagrama de flujo. Esto va a ser hecho también va a ser mediado por el equipo HACCP, ¿cierto? Donde a través de un documento va a evidenciar en terreno que el diagrama de flujo que se estableció en el punto 4 se esté cumpliendo como corresponde, y que cada uno de los pasos, ¿cierto?, nos permita ir avanzando y no retrocediendo. Para el número punto 6, tenemos que la identificación de todos los posibles peligros relacionados con toda fase. De esto nos lleva directamente a hablar del principio 1. ¿Cierto? Acá en el punto 6, el equipo HACCP también debe elaborar otro listado en el que se identifiquen todos los posibles peligros asociados al producto en el que vamos a trabajar, ¿cierto? Desde la producción, desde el principio, desde que es materia prima, hasta que ya el producto está elaborado dentro de una preparación, ¿cierto? Y este punto nos lleva a analizar cada uno de los peligros que se deben considerar, siendo, por ejemplo, riesgo y gravedad y nocivos para la salud, evaluar cualitativa y cuantitativamente la presencia de los peligros, la supervivencia y la proliferación de los microorganismos, también por otro lado la producción y perseverancia de toxinas. Todo esto nos va a permitir, como les decía, y el foco principal es garantizar un alimento inocuo para cada uno de nuestros comensales, ¿cierto? Continuamos con nuestros pasos de ejecución y vamos al número 7, donde ya vamos a contar con el principio número 2, y esta es la determinación de los puntos críticos de control. En este paso, lo que nosotros debemos fijarnos es que se identifique un peligro. Si se identifica, perdón, un peligro en una de las fases previas, la idea es que ese proceso se debe modificar, ¿cierto? Si por ejemplo ya llegamos al punto número 7 y nos damos cuenta que en el punto número 5 ya tenemos un problema de inocuidad, ese punto se debe modificar. ¿Para qué? Para garantizar que en la siguiente producción del producto ya no haya ningún riesgo bacteriológico que nos permita a nosotros que el alimento no sea inocuo para el consumo, ¿cierto? En el punto número 8 está el establecimiento de los límites críticos para cada uno de los puntos críticos de control, ¿cierto? Y este nos va a llevar directamente al punto número 3, al principio número 3, ¿cierto? Y para cada punto de control se deberá especificar cuando corresponda la validación de estos límites críticos,
Esto quiere decir que si, por ejemplo, nosotros tenemos un pollo, nosotros queremos descongelar este pollo, ¿cierto? Vamos a establecer unos límites críticos de control y vamos a decir que este pollo, por ejemplo, tiene que estar, una vez descongelado, entre 0 y 5 grados Celsius. Vamos a establecer que ese punto es el crítico de control, y si el pollo supera esa temperatura, eso quiere decir que está sobre los 6 grados Celsius, ese pollo ya perdió su cadena de frío y quiere decir que ya no está apto para el consumo humano ni para seguir los siguientes procesos de preparación del alimento. ¿Ya? Vamos a hablar también del punto número 9, que significa establecer un sistema de monitoreo para cada uno de los puntos críticos de control, y esto nos lleva a hablar también del principio número 4. ¿Cierto? Acuérdense que todo va relacionado a través de 7 principios y 12 pasos para que este sistema sea totalmente efectivo. El monitoreo es la medición básicamente y la observación programada y documentada de cada punto crítico de control de cada producto que nosotros vayamos a utilizar en nuestra preparación. Recordémoslo, ¿cierto? Esta es la información necesaria que nos va a permitir de forma oportuna eh, sobrepasar los puntos críticos de control, ¿cierto? Y para el punto número 10, uno de los más importantes, establecer las acciones correctivas de cada uno de los puntos críticos de control ya medidos, ¿cierto? En este punto, nosotros vamos a ver que el principio, o sea, el sistema HACCP nos va a hacer ponerle frente y también darle un freno cuando ya haya, por ejemplo, algún producto que no está siendo inocuo. Esto nos pasa directamente al punto 11, que nos va a hacer establecer procesos de verificación, donde se deben establecer procedimientos que nos permitan a nosotros verificar que todos los puntos anteriores se han cumplido como corresponde y que el equipo HACCP ha hecho el trabajo paso a paso, ¿cierto? Y como último punto, y como último paso, tenemos el número 12, que nos indica que debemos establecer un sistema de documentación y registro. Este se debe documentar, ¿cierto? En los documentos que tenemos que registrar están los análisis de peligro, la determinación de puntos críticos de control, la determinación de los puntos críticos, ¿cierto? Y se debe mantener registro de las actividades de los monitoreos que hagamos, ¿cierto? Debemos tener registro de las desviaciones y acciones correctivas que nosotros hagamos, etc. Ahora vamos a ver un pequeño y breve video que nos va a explicar básicamente lo mismo que nosotros hemos estado conversando en la clase.
Bueno, espero que el videito haya sido bien ejemplificador, ¿cierto? Ahora vamos a ver todo lo que es un ejemplo de aplicación de sistema HACCP, ¿cierto? Cualquier duda, consulta, por supuesto que la pueden hacer. Para eso estamos, ¿cierto? La idea es que también puedan consultar la bibliografía que hemos estado dejando dentro del curso. Ahí van a encontrar varios documentos donde van a encontrar todo lo que es buenas prácticas de manufactura, POEs, puntos críticos de control, HACCP, sistemas de aplicación de HACCP, dónde aplicarlo, cuándo aplicarlo, ¿cierto? Pero por ahora vamos a ver entonces, vamos a seguir con nuestra módulo 2 y vamos a seguir con el ejemplo de aplicación del sistema HACCP y lo vamos a llevar a lo que es el concreto del sistema HACCP, cómo evaluar un producto y para que a ustedes les quede mucho más claro, ¿cierto? Principalmente ahora vamos a partir con el punto 1, que es la formación del equipo HACCP. Como dijimos, la formación tiene que ser por profesionales que estén capacitados. Si la industria alimentaria en sí no los tiene, puede ser un equipo que venga externo, sí, puede ser. ¿Ya? La idea es que siempre haya un ente fiscalizador de que se estén cumpliendo las normas de buena práctica de manufactura y puntos críticos de control más HACCP, ¿cierto? Y como les decía, podemos traer un equipo de afuera si es que no tenemos el personal necesario para poder nosotros realizar este sistema como corresponde. El punto número 2 nos lleva, como decía, a hablar directamente de la descripción del producto. En este caso vamos a partir con el mismo ejemplo que habíamos dicho durante la clase, que va a ser una preparación de un pollo, ¿cierto? O de un ave en general. Vamos a describir el producto. Vamos a decir entonces que vamos a realizar una cazuela de vacuno, por ejemplo, o sea, perdón, de pollo, donde vamos a tener nuestro producto principal, que va a ser nuestro producto avícola, es donde vamos a describir el producto, cuánto pesa, ¿cierto? En qué condiciones llegó, con qué temperatura nos llegó, ¿cierto? Desde el proveedor, cuánto pesaba, como les había dicho al principio, en cuántas partes venía trozado, si es que venía trozado, etc. Eso nos va a llevar a hablar directamente del punto 3, que es la intención y uso de destino. Aquí vamos a decir, por ejemplo, que nuestro producto avícola va a ser entonces procesado para que sea su destino principal el consumo humano, ¿cierto? Ya sean diferentes preparaciones, en este caso podría ser cazuela, como les había dicho, o podría ser pollo a la brasa, o podría ser pollo al horno, etcétera. La idea es que aquí se declare la intención de uso y el destino a quienes van a ir, ¿cierto? En este caso, ¿quién los va a consumir? El punto número 4 nos lleva a la elaboración de diagramas de flujo. Este diagrama de flujo, como les explicaba, la idea es que sea unidireccional y va a ir desde el área de recepción, ¿cierto? Pasando por toda la planta física hasta que es servido y entregado al consumidor. Eso quiere decir que va a pasar desde el área de recepción al área de almacenamiento, ¿cierto? En el área de almacenamiento nosotros lo vamos a mantener en congelación si es el caso o en refrigeración. Ahí va a depender de cuándo usted vaya a usar el producto en sí. Imaginémonos que lo va a usar la próxima semana, entonces este va a pasar directamente a congelación en la cámara de congelación entre
entre 0 y menos 18 grados Celsius. Esa es la temperatura de congelación que nosotros vamos a mantener en nuestras centrales de alimentación. ¿Cierto? Continuando con este diagrama de flujo, vamos a decir que una vez que nosotros necesitemos utilizar este producto avícola, lo vamos a sacar de la cámara de congelación y lo vamos a llevar a la cámara de refrigeración, la cual nosotros debemos registrar en nuestros POEs, que mencionamos al principio, debe estar siempre entre 0 y 5 grados Celsius. Es primordial estar midiendo siempre que las temperaturas de las cámaras sean las adecuadas, porque esto nos va a mantener ciertos productos inocuos para el servicio. Y así vamos a pasar por cada una de las fases hasta llegar hasta la preparación del producto y hasta cuando lo servimos. Recuerden que la cazuela de vacuno, o sea, perdón, de pollo o de ave debe estar a una temperatura de alrededor de unos 60 grados. Ahí nosotros vamos a garantizar de que nuestro producto está cocido y además sigue siendo inocuo para el consumo humano. ¿Cierto? Luego vamos a pasar al punto 5, donde vamos a ver la confirmación en terreno de que este diagrama de flujo del producto se cumplió. Desde ahí entra el equipo HACCP de nuevo y va con su checklist, viendo que efectivamente el producto avícola cumplió con cada uno de los pasos, ¿cierto? Dentro de la central de alimentación con un flujo unidireccional del diagrama que ya graficamos. ¿Cierto? Luego de eso vamos a pasar al punto número 6, donde vamos a ver el análisis de peligro, y aquí es donde hablamos del principio 1, que hay que fijar, ¿cierto? ¿Cuáles son las fallas que podríamos nosotros presentar dentro del servicio que nos va a llevar a analizar los peligros que puede presentar este producto avícola, ¿cierto? Como por ejemplo que se haya descongelado mal o que no haya sido metido a la cámara de congelación cuando el proveedor nos lo entregó, etc. Luego vamos a pasar al punto 7, donde tenemos la determinación de los puntos críticos de control, ¿cierto? Y nos va a hablar directamente del punto 2, que ya, o sea, del principio número 2 que ya establecimos. Ahora vamos a establecer los límites críticos, ¿cierto?, de nuestro producto avícola y vamos a decir que, por ejemplo, nuestro producto debería estar al momento de sacarlo de nuestra cámara de refrigeración, que estaba entre 0 y 5 grados Celsius, vamos a establecer que nuestro pollo debería mantenerse siempre, imaginando en 10 grados, ¿cierto? Hasta que es cocinado y ahí va a empezar a elevar su temperatura. Entonces ahí nosotros debemos fijarnos en cada una de las fases siguientes que mantenga los grados que nosotros estamos estableciendo, ¿cierto? Y en el caso de que encontremos alguna falla y ya establecimos los límites críticos, vamos a hacer un sistema de vigilancia, donde el equipo HACCP va a mantenerse, ¿cierto?, vigilando cada uno de los puntos y eh, va a establecer acciones correctivas, como habla el punto número 10, si es que son necesarias. ¿Cuáles serían acciones correctivas? Por ejemplo, que si nosotros tenemos 10 pollos para la preparación y uno de ellos nos está presentando las características que nosotros establecimos en los puntos anteriores, ese pollo se aísla, se saca, ¿cierto? Entonces ya no tendríamos 10, tendríamos 9. Pero tenemos 9 que nos están garantizando que se cumplieron con todos los puntos críticos que ya nosotros establecimos, ¿cierto? Y el punto número 11, como les decía, nos habla de este establecimiento de sistemas de verificación. Entonces, estos sistemas de verificación nos van a permitir que cada uno de los pasos que cumpla este producto avícola estén correctos, ¿cierto? Hasta llegar a que el consumidor se lleve un plato en el que está una cazuela de pollo, por ejemplo, a 60 grados como lo establecimos. Y el punto número 12 nos va a llevar a establecer un sistema de registro de todo lo anterior que hicimos y nos va a permitir documentar estos registros. Y en el caso de que nosotros, ojalá no nos pase nunca, en nuestro sistema de alimentación presentemos una ETA, estos sistemas de registro nos va a permitir que cuando el sistema, el Seremi de Salud nos venga a fiscalizar nuestra central de alimentación, vamos a decir, bajo estos documentos nosotros tenemos el registro de que se cumplieron todos los pasos a través de HACCP y nuestros productos fueron 100% inocuos. Eso quiere decir que la persona lo más probable es que no se haya enfermado en nuestra central de alimentación, sino que quizás a lo mejor comió en otro lado, pero nosotros tenemos cómo defendernos delante del Seremi de Salud con nuestro sistema de registro y documentación, ¿cierto? Entonces, la idea es que nos quede bien claro que este sistema nos va a permitir a nosotros garantizar la inocuidad alimentaria siempre, siempre, en cada uno de los eh, tipos de sistemas de alimentación, de servicios de alimentación que nosotros tengamos, sea primario, secundario, terciario, nos va a permitir garantizar la inocuidad de los alimentos. Eso yo quiero que lo tengan siempre claro. Para eso es
Para eso nosotros trabajamos como nutricionistas, para poder garantizar que nuestros alimentos que nosotros ofrecemos son totalmente inocuos, ¿cierto? Y el resumen de la clase de hoy, podríamos decir que vimos, ¿cierto?, en nuestro sistema HACCP, tratamos de interpretarlo, ¿cierto? Pusimos un ejemplo de cómo se podía aplicar este sistema HACCP. También pudimos ver buenas prácticas de manufactura, recordar lo que son los puntos críticos de control, ¿cierto? Cómo se establecen estos puntos críticos, tener bien en claro que siempre va a garantizar la inocuidad alimentaria, ¿cierto? Y para la próxima sesión vamos a hacer una aplicación grupal de HACCP. Entonces yo les voy a pedir que con su grupo que tengan más afinidad o como han venido trabajando en sesiones anteriores, mantengan estos grupos, ¿cierto? Y busquen un alimento que sea de su preferencia. Puede ser algún cereal, podría ser alguna fruta, alguna verdura, un producto cárneo, marisco, pescado, que ustedes quieran, pero tráiganlo listo porque vamos a trabajar en clase, vamos a ver un ejemplo concreto, lo que nos va a permitir, ¿cierto? Verificar cada una de las fases, vamos a hacer la simulación de cómo nosotros podemos establecer un grupo HACCP, ¿cierto? Y cómo vamos a fiscalizar nosotros como grupo HACCP los demás grupos y vamos a ver si es que efectivamente cumplieron con cada uno de los pasos dentro de la central de alimentación para ver que su producto final sí fue inocuo, ¿cierto? Como les decía, cualquier duda, consulta, nos vamos a mantener en contacto, ¿cierto? Yo estoy atento al correo, si necesitan mandarme algún correo, alguna consulta, alguna duda. Si no tiene material, recuerde que el material está en la plataforma, lo puede revisar cuando usted quiera, descárguelo, léalo, ¿cierto? También es parte de su formación, así que yo los insto a que sigan leyendo. Si no le quedó 100% claro en la clase, yo los insto a que pueda buscar más material de apoyo. Hay videos muy explicativos, ¿cierto? La idea es que usted pueda también perfeccionarse dentro de su aprendizaje, ¿cierto? Puede hacer construcción de su aprendizaje y yo lo insto a que siga buscando la manera y las técnicas para poder establecer este aprendizaje. Este sistema básicamente, si bien tiene 7 pasos, o sea, 7 principios y 12 pasos, no es muy difícil de aplicar, no tiene ninguna ciencia, hay que seguir paso a paso, no es necesario memorizárselo, no es necesario que usted se sepa los 12 pasos y los 7 principios de memoria, sino que la ideal es que usted los sepa aplicar, ¿cierto? Porque nosotros en nuestra central de alimentación podemos tener nuestro torpedito pegado donde estén nuestros 7 principios, nuestros 12 pasos. Lo importante es que usted siempre sepa establecer los límites críticos. Lo que usted tiene que tener en claro es cuándo un alimento es inocuo y cuándo no. Cuando estamos rompiendo su cadena de frío, cuando estamos, por ejemplo, no asegurando la calidad del producto, cuando uno no está respetando la temperatura de cocción, cuando uno está presentando un mal servicio. Eso es lo principal que usted tiene que tener en claro y en cierto modo memorizar, ¿cierto? Pero no, yo como docente no le exijo que se sepa los 7 principios de memoria ni los 12 pasos, sino que los sepa aplicar. Cuando, por ejemplo, hay que tomar una medida correctiva, cuando hay que registrar, cuando no se registra, ¿cierto? Cuando tenemos que nosotros mantener nuestro flujo unidireccional de nuestro producto, etc. Así que los insto, los motivo a que sigan practicando. Si tienen dudas, consultas, escríbanme, yo voy a estar atento, ¿cierto? Y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias por su atención y espero que tengan una hermosa semana. Muchas gracias por su atención y hasta luego. Chao.